este comentario que hago el día de hoy es a modo de resumen. Estamos finalizando el año y a mí me gustaría que el autoestima, incluso el positivismo de nuestros ciudadanos dominicanos quede siempre en alto, porque es importante que sepamos que contamos, por más que muchas veces veamos noticias desgarradoras y algunas cosas también que no son muy agradables, es importante saber que contamos con el respaldo de un gobierno y contamos con el respaldo de un país que está dispuesto a luchar por las mejores causas, y qué bueno que así sea. A mí me gustaría hablar de los logros que han ocurrido durante todo este año, de los logros que hemos podido experimentar como país durante todo este año, y quiero empezar hablando sobre un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que es sumamente importante y que yo trataba hace unos días: la ampliación de las casas de acogida para las mujeres maltratadas alrededor del país. Es un tema que se habla poco, pero debería hablarse muchísimo más. Aunque la tasa de feminicidios en nuestro país aumenta, aunque es una situación de nuestro país que no hemos podido frenar, que no hemos podido eliminar, lamentablemente. Bueno, pues estas casas de acogida pueden ser, si bien es cierto que el problema sigue ahí, bueno, pues puede ser un aliciente para toda esta situación. Es importante también destacar que en nuestro país fuimos los primeros en acaparar las vacunas para hacer frente a la pandemia, con medidas y con protocolos no solamente aplaudidos en Latinoamérica, sino también emulados, no solo en Latinoamérica, yo diría que en muchos países de todo el mundo. Sea este protocolo y estas medidas que se han tomado en favor del pueblo dominicano, en favor de la salud del pueblo dominicano para hacer frente a la pandemia, han hecho que de una manera histórica y de una manera casi increíble tengamos un mayor turismo en toda la historia de la República Dominicana. Hablábamos hace un tiempo que teníamos el mejor septiembre de toda la historia del turismo de la República Dominicana. Todo esto gracias a los estándares de alta seguridad y de los protocolos que se han podido implementar para la pandemia, y que eso ha sido visto por todo el mundo. Eso no es nada que se ha inventado nadie, sino que los ojos del mundo se han puesto en República Dominicana por las medidas que se han tomado. Otro de los logros que ha tenido nuestro gobierno para todo el país ha sido la firmeza ante la crisis de Haití, dejando claro el presidente ante la organización de las Naciones Unidas, dejó claro ante diferentes países que no podía con el problema haitiano solo, que tenía que tener el respaldo y la ayuda de otros países. Incluso se refirió a países del primer mundo para que ayuden con este problema ante la crisis de Haití, que vemos que también en este año fue asesinado su presidente, tuvieron muchas crisis de las mafias, muchos secuestros, escasez de combustible. Todo eso era algo que realmente nuestra República Dominicana no pudo lidiar con eso, y fue el presidente Luis Abinader que dio el frente ante esa asamblea de la Organización de las Naciones Unidas para hablar y alzar su voz con este tema. También es importante destacar que durante este periodo, durante este 2021, hablábamos mucho sobre la desvinculación de los funcionarios, y bueno, llámele usted como usted quiera, pero eso para mí no es nada más que la lucha contra la corrupción que existe en nuestro país. Se han desvinculado, y esto le sonará a una frase de la gestión pasada, pero lamentablemente fue algo que se hizo en esta gestión. Se han desvinculado solo por el rumor público, y por primera vez, personas dentro del tren gubernamental están siendo investigados, y algunos hasta desvinculados, y algunos hasta encarcelados. O sea que eso es algo para aplaudir, para que el pueblo dominicano se sienta con la tranquilidad de que todos esos años de corrupción e impunidad que teníamos en gestiones anteriores, y que no estamos escapos a que ocurra en esta gestión. La corrupción es algo que realmente, aunque uno intenta hacer todas las medidas, aunque el gobierno hace esfuerzos para que la corrupción no permee instituciones del Estado, pues bueno, lo importante es que se cuente con régimen de consecuencia en caso de que ese tipo de cosas, bueno, pues se salga de las manos. Tenemos un Ministerio Público independiente, y aunque muchos han querido denostar el trabajo y lo han llamado persecución política, han sido los mismos investigados, han sido los mismos implicados en los casos de corrupción que han hecho el mea culpa de todo esto,
y han tenido en muchos casos que cambiar el discurso con respecto a lo de persecución política, porque ha quedado claro que estas investigaciones han sido demostrado seriedad en el trabajo que ha venido destacando el Ministerio Público con Miriam Germán a la cabeza, que era algo que realmente era de esperarse, todo esto que está ocurriendo en el Ministerio Público. Señores, una bocanada de aire fresco fue todo esto de la eliminación del peaje sombra, que nos iba a costar miles de millones de pesos en nuestro país y que ya nos estaba costando muchísimo dinero solamente por unos acuerdos maltrechos y malintencionados, y bueno, que solamente pensando en una retribución o una retribución pecuniaria de todo esto, sin importar los intereses de la nación. Bueno, pues todo eso fue eliminado, y no solo eso, además se le hizo una reducción de un 20% al costo de ese peaje. Todo esto es sumamente importante que lo tengamos claro para que sepamos con qué contamos. Muchas veces nuestros dominicanos que viven en el exterior se dejan llevar o solamente escuchan los titulares de las noticias, solamente escuchan las noticias desagradables que ocurren en nuestro país, y es importante también destacar que en nuestro país están haciendo pasos de avance. Muchas veces nosotros como dominicanos nos llama mucho la atención las infraestructuras grandes, que si el metro, que si elevados, que si avenidas, que si carreteras, y son cosas que se están haciendo en este gobierno y que se le ha dado continuidad, pero fíjense que eso no es lo más importante. Lo más importante es que el dinero del pueblo dominicano, como bien decía el presidente Luis Abinader, que con el dinero del pueblo dominicano no se juegue, que la educación y la salud del pueblo dominicano esté garantizado. Todo eso es mucho más importante que cualquier infraestructura que pueda existir en nuestro país. Que el pueblo dominicano tenga la seguridad de que si mañana alguien quiere hacer fiesta con el erario público, pues tenga consecuencias todo eso. A mí me llama mucho la atención, y bueno, ya pasando a este tema, me llama mucho la atención que el Estado dominicano haya llegado a acuerdos con estas personas implicadas en los casos de corrupción, porque incluso sin existir la ley de extinción de dominio, han llegado a acuerdos para que devuelvan lo robado, lo sustraído o lo que fue corrompido en el momento. Entonces, qué bueno que desde el Estado se esté tomando este tipo de medidas, algo sumamente importante para organizar, porque la casa se arregla desde adentro. Usted no puede organizar el Estado si no empieza con una mirada introspectiva de todo lo que está pasando. Y qué bueno que se haya hecho esto de los concursos públicos, y no solo concursos públicos para servidores públicos del tren gubernamental, sino también concursos públicos de carrera municipal. Por primera vez se cumple esa ley de los concursos de carrera pública municipal, dando así servidores públicos de carrera a los ayuntamientos de todo el país a nivel nacional. Ayuntamientos tan pequeños y municipios tan pequeños como Villa González en Santiago cuentan con servidores públicos de carrera. ¿De qué nos sirve todo esto? De transparencia, de un mayor compromiso. Todo esto es importante para que, bueno, al final de cuentas, vuelvo y le digo, esto no se está viendo en una gran infraestructura, pero sí se está viendo en los cambios que se ven a nivel gubernamental, y bueno, las cosas deben empezar desde arriba. Y qué bueno que así sea. Siempre escucho a los congresistas de la oposición y a personas de la oposición decir que tenemos un presidentazo, porque es innegable la carrera que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo. Es importante que nos mantengamos alertas y vigilantes ante la corrupción, ante la impunidad, para pedir más transparencia. Ese es nuestro deber como dominicanos. Mantengámonos alerta de todo esto que está pasando, pero también seamos capaces de reconocer los cambios que han pasado en nuestro país. Ya para finalizar mi comentario, quiero decir lo que viene. Todo esto es sumamente importante para que se organice, como decía, la casa desde adentro. ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar? Bueno, ahí se está trabajando la transformación digital, la burocracia cero, la simplificación de trámites, que usted no tenga que ir a un sitio y tener que llevar 10 actas de nacimiento que existen en una sola única base de datos. Todo eso se está trabajando desde el Ministerio de Administración Pública en conjunto y de manera de interoperabilidad con los diferentes ministerios del Estado y del tren gubernamental. Así que vuelvo y les digo, es importante que tomemos en cuenta este tipo de cosas para
para poder decir, exigir también. Es importante que siempre tengamos la mirada hacia el Poder Ejecutivo, hacia el tren gubernamental, pero también es importante reconocer que tenemos un país diferente y que obviamente queda mucho por hacer.